Para ganar una guerra, un ejército necesita generales. Ellos son los que planean ataques, desarrollan estrategias, dan órdenes y asignan recursos de manera efectiva, utilizando todos los beneficios de su experiencia y pericia para llevar a sus países a la victoria. Pero Rusia se está quedando rápidamente sin generales, ya que Ucrania los está borrando del campo de juego uno por uno. El primero fue eliminado apenas unos días después de que comenzara la guerra y los últimos a principios de este mes. En total, 16 generales rusos han sido asesinados por Ucrania durante el transcurso de la guerra hasta ahora. Eso es según una fuente muy confiable, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Ministerio de Defensa, que recientemente publicó una de sus actualizaciones regulares sobre X, detallando la última pérdida rusa. El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que el mayor general Mikhail Gudkov fue asesinado el 2 de julio de 2025 en el Oblast de Kursk, en el oeste de Rusia. Gudkov, nombrado como comandante en jefe adjunto de la Marina rusa el 28 de marzo de 2025, fue asesinado en un ataque ucraniano a un puesto de comando ruso. Es probable que Gudkov estuviera dirigiendo unidades de infantería de marina que intentaban establecer una zona de amortiguamiento en el Oblast ucraniano de Sumy. Los avances de Rusia en Sumy se han ralentizado debido a los contraataques ucranianos y a las significativas pérdidas rusas. Nacido en 1983, Gudkov tenía 42 años en el momento de su muerte y dedicó toda su vida al ejército ruso. Se alistó en las Fuerzas Armadas en el año 2000 y asistió a la Escuela Superior de Comando Militar de Novosibirsk. Se graduó en 2005 y ascendió en los rangos en los años siguientes. Se convirtió en comandante de la 155ª Brigada Marina Independiente de Rusia y participó en operaciones en la región del Cáucaso Norte y en Siria antes de la invasión de Ucrania. Luego, cuando comenzó la invasión, Gudkov continuó en su papel de jefe de la 155ª, que participó en el intento fallido de capturar la capital ucraniana de Kiev en la primavera de 2022, y más tarde estuvo involucrado en la batalla de Vuhledar en 2023 antes de ser reasignado a Kursk en 2024. También vale la pena mencionar que la 155ª ha sido acusada de crímenes de guerra por Ucrania, incluyendo la ejecución de 9 prisioneros de guerra ucranianos, a pesar de los informes de tales crímenes. Bajo su mando, Gudkov obtuvo el título de Héroe de la Federación Rusa en 2023 y se convirtió en mayor general en 2024, luego en subcomandante en jefe en marzo de este año. Esto esencialmente lo puso a cargo de toda la infantería naval de la Marina rusa, junto con las tropas costeras, de misiles y de artillería. Por lo tanto, ocupó una posición muy influyente como uno de los principales comandantes militares de Rusia. El propio presidente ruso, Vladimir Putin, elogió a Gudkov a principios de este año. En el momento de su promoción en marzo, Putin dijo que bajo el mando de Gudkov, la 155ª Brigada Marina se había convertido no solo en una unidad de élite, sino en una de las mejores de Rusia. El líder ruso también expresó esperanza y confianza en que Gudkov utilizaría todos los beneficios de su conocimiento y experiencia para mejorar la eficiencia de sus fuerzas y gestionar una reorganización completa del cuerpo de marines ruso. Se dice también que a las tropas les gustaba operar bajo Gudkov. Un bloguero de guerra ruso, que se hace llamar Robanov Light, afirmó que el general era muy apreciado por sus hombres, quienes valoraban su mando efectivo y el hecho de que era uno de los pocos comandantes que decía a sus superiores los hechos, en lugar de simplemente servirles lo que querían escuchar. Si todas estas afirmaciones son ciertas, parece que Gudkov era un general muy importante para Rusia. Un líder fuerte e implacable que no teme decir la verdad. Confiado para reorganizar una rama militar completa y con décadas de experiencia militar. Su muerte definitivamente sacudirá las cosas dentro del ejército ruso, obligando a Putin a replantear tácticamente una vez más, ya que ahora necesitará encontrar a alguien más con un conjunto de habilidades similar para asumir el puesto de Gudkov, y eso será difícil, lo que muestra lo grande que es esta victoria para Ucrania. Como señala la publicación del Ministerio de Defensa, la muerte de Gudkov ocurrió el 2 de julio, cuando Ucrania golpeó con éxito un puesto de comando ruso en la región de Kursk, a unos 19 millas de las líneas del frente. Una fuente de noticias rusa local afirmó que al menos 4 misiles fueron disparados al puesto. Publicaciones en redes sociales afirmaban que al menos 10 soldados fueron asesinados junto al general. También se difundieron rápidamente rumores en los canales rusos de Telegram, afirmando que la ubicación de la base pudo haber sido compartida con los ucranianos por un topo. La ubicación fue descubierta después de que los marines estacionados allí contactaron a sus seres queridos. De cualquier manera, las fuerzas de Ucrania se enteraron y aprovecharon la oportunidad,
atacando en el momento justo para eliminar a un poderoso actor en la maquinaria de guerra rusa. Y Gudkov está lejos de ser el único general ruso que Ucrania ha logrado eliminar del conflicto. Como señala la publicación del Ministerio de Defensa, se informa que Gudkov es el segundo general ruso de alto rango que muere en 2025, el quinto general asesinado en los últimos 12 meses y el 16º general ruso asesinado desde que Rusia lanzó su invasión ilegal y a gran escala de Ucrania en 2022. 16 generales. Esa es una cantidad enorme de oficiales de alto rango que se pierden en el transcurso de solo unos pocos años. Y muestra cuán efectiva ha sido Ucrania al utilizar las herramientas a su disposición para recopilar inteligencia. Descubrir dónde estarán estos comandantes y atacar en los momentos justos, en los lugares correctos para eliminarlos. Además, es posible que las cifras del Ministerio de Defensa ya estén desactualizadas, ya que el mismo día que Gudkov fue asesinado, también surgieron informes sobre las muertes de dos generales rusos adicionales, Alexei Konkov e Ilda Akhmirov. La muerte de Konkov es quizás la más sorprendente de las tres, ya que fue asesinado en el corazón de la capital de Rusia, Moscú. Lejos de las líneas de frente o territorios en disputa, probablemente pensó que estaba a salvo para continuar con sus asuntos. Como jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Servicio Federal de Seguridad, quinto servicio, posición a la que fue nombrado en el verano de 2024. Antes de eso, había sido el subdirector del Servicio de Contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad y se decía que estuvo involucrado en el exitoso intercambio de prisioneros políticos con los Estados Unidos y Alemania. Pero como este ataque demuestra, así como en ninguna parte de Ucrania es realmente segura en este momento, lo mismo se puede decir de Rusia. Incluso en su capital, hogar del Kremlin y la Plaza Roja, destacados oficiales militares como Konkov pueden perder la vida. El jefe del Servicio Federal de Seguridad fue eliminado en lo que Moscú ha llamado un asesinato selectivo cuando una potente bomba de coche explotó en el centro de la ciudad. Rápidamente apareció un video que mostraba los restos del coche en cuestión. Las ventanas y el parabrisas parecen haber sido completamente volados mientras el humo sale de debajo del capó. Ucrania, en realidad, no ha confirmado ni negado la responsabilidad por la muerte de Konkov, pero el Kremlin ha sido rápido para señalar con el dedo. Los medios de comunicación estatales rusos han culpado a las redes de inteligencia extranjeras por orquestar el asesinato, con especulaciones que sugieren la participación ucraniana. El Servicio Federal de Seguridad ya ha iniciado una investigación a gran escala y promete una rápida represalia. La otra gran pérdida rusa informada a principios de este mes fue Ildar Akhmarov, un vicealmirante que sirvió como jefe de personal y primer comandante adjunto de la flota del Mar Negro de Rusia. Su muerte no ha sido completamente confirmada, con informes mixtos tanto del lado ruso como ucraniano. Sin embargo, algunas fuentes dicen que una operación especial ucraniana llevó a su muerte. Aunque el destino de Akhmarov sigue siendo incierto, hay pocas dudas de que Ucrania ha eliminado a muchos otros generales durante el transcurso de la guerra hasta ahora. El primero llegó poco después de comenzar el conflicto. El 28 de febrero de 2022, un francotirador ucraniano se llevó al mayor general Andrei Sukovetsky, quien estaba sirviendo como comandante adjunto del 41 Ejército de Armas Combinadas. El propio Putin se vio obligado a confirmar la noticia, lo cual fue una señal temprana de la notable resistencia de Ucrania a la invasión rusa. En aquel entonces, muchos en el ejército ruso creían que su ejército simplemente marcharía hasta Kiev y capturaría Ucrania en cuestión de días. Pero Ucrania pronto demostró su error. Apenas meses después, otro alto mando ruso perdió la vida a manos de Ucrania. Esta vez fue Vladimir Frolov, un general mayor que se desempeñaba como comandante adjunto del 8º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia. No había detalles sobre la naturaleza de su muerte, pero las fuentes de noticias rusas lo confirmaron, con varias afirmando que había muerto una muerte de héroe. Ese mismo mes, Ucrania afirmó haber matado al general mayor Andrei Simonov, jefe de las tropas de guerra electrónica, aunque Rusia aún tiene que confirmar o negar esto. Más muertes de generales siguieron en 2022, incluyendo al general mayor Kanamat Botashev, quien se decía que estaba sirviendo como piloto mercenario con el infame grupo Wagner, cuando un avión de combate Su-25 fue derribado por un misil Stinger, y el teniente general Roman Kutasov, comandante del primer cuerpo de ejército de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, murió durante intensos combates en la región de Luhansk. En 2023 se confirmaron 3 muertes más de generales rusos. Primero llegó Sergei Goryachev, jefe de personal del 35 Ejército de Armas Combinadas, quien murió en un ataque con misiles en la región ocupada de Zaporizhia, durante la contraofensiva de Ucrania, mientras las fuerzas ucranianas luchaban para recuperar la tierra perdida.
Luego, fue el turno del teniente general Oleg Sokov, comandante adjunto del Distrito Militar del Sur, quien fue confirmado muerto el 11 de julio de 2023 después de otro ataque con misiles ucraniano en Zaporizhia. Fue uno de los oficiales de más alto rango y experiencia fallecidos en la guerra hasta entonces. El mayor general Vladimir Sabodarsky, comandante adjunto del 14º Cuerpo de Ejército, fue el tercer general en caer, con informes no confirmados que indican que condujo un vehículo ucraniano capturado hacia un campo minado, matándose a sí mismo y a 3 soldados rusos que viajaban en el vehículo con él. En 2024, Ucrania eliminó varias de las minas militares más experimentadas de Rusia. Se alega que el teniente general Alexander Tatarenko fue el primero en ser asesinado, aunque Rusia aún no ha confirmado ni negado esto. Los informes de los medios ucranianos dicen que fue eliminado durante un ataque con misiles en la base aérea de Belbek en Crimea, a finales de enero de 2024. Aunque Rusia no ha admitido oficialmente la muerte de Tatarenko, sí confirmó el asesinato del mayor general Pavel Klimenko, comandante de la 5ª Brigada de Fusileros Motorizados Separada. En noviembre de 2024, Klimenko fue asesinado por un dron kamikaze, y es probable que incluso algunos soldados rusos celebraran en secreto su muerte, ya que tenía una reputación muy siniestra. Mientras estaba vivo, surgieron informes de que creó una especie de campo de tortura en Donetsk ocupado, donde sus subordinados torturaban a los soldados rusos, para forzarlos a ceder sus salarios y otros fondos a sus superiores. Cuando se anunció su muerte, varios familiares de soldados rusos fallecidos dejaron comentarios en las redes sociales, compartiendo historias de horror de lo que sus hijos, hermanos y esposos habían soportado bajo su mando. Después de Klimenko, llegó el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas de protección nuclear, biológica y química rusas. Fue asesinado en Moscú usando una bomba escondida dentro de un scooter eléctrico. Al igual que Klimenko, Kirillov tenía una terrible reputación y fue acusado por Ucrania de ordenar el uso de armas químicas contra las tropas ucranianas, con el Departamento de Estado de Estados Unidos también alegando que Kirillov había autorizado el uso de un agente asfixiante llamado cloropicrin, así como gas lacrimógeno y granadas de combate modificadas equipadas con agentes químicos irritantes ilegales. La última baja general confirmada de 2024 fue el mayor general Konstantin Shmeshko, subdirector de las tropas de ingenieros de Rusia. Un experto en desminado, Shmeshko, fue asesinado por un ataque de alto Marte ucraniano en un lugar desconocido. En 2025, junto con la muerte confirmada de Gudkov y las muertes reportadas de Akhmarov y Komkov, Rusia también perdió. Teniente general Yaroslav Moshkalik, subjefe de la Dirección Principal de Operadores del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, de 58 años de esa edad. En el momento de su muerte, Moshkalik había pasado gran parte de su vida en el ejército y estaba muy involucrado en operaciones estratégicas en Ucrania. Fue asesinado el 25 de abril en un suburbio de Moscú cuando se detonó un dispositivo explosivo improvisado que había sido colocado en un automóvil estacionado. Se dijo que la explosión fue tan grande que destrozó las ventanas de los edificios circundantes. Al día siguiente, el Servicio Federal de Seguridad ruso anunció que había arrestado a un ciudadano ruso que había vivido previamente en Ucrania y supuestamente admitió haber aceptado un pago de $18,000 para colocar la bomba. Mediante ataques con misiles precisos, asesinatos meticulosamente planeados y, en ocasiones, con algo de suerte. Ucrania ha eliminado a cada uno de estos generales, asestando un golpe paralizante al liderazgo militar, la inteligencia y la autoridad de Rusia. He aquí por qué esto es relevante en el contexto general de la guerra. Los generales son miembros cruciales de cualquier ejército por varias razones, como se mencionó al inicio de este video. Son las personas que toman las grandes decisiones estratégicas, dan las órdenes más importantes, supervisan maniobras ofensivas y esencialmente influyen en toda la historia y el resultado de la guerra. La historia abunda en ejemplos de grandes generales que con los movimientos correctos guiaron a sus tropas a victorias increíbles, en ocasiones contra probabilidades aparentemente insuperables. Se necesita una gran cantidad de entrenamiento, experiencia y experiencia militar real para alcanzar el rango de general. Los ejércitos confían en estas personas para que sean símbolos de autoridad, inspiren a las tropas y lideren el camino. Cuando muere un solo general, eso puede enviar ondas de choque a través de todas las Fuerzas Armadas. Como explicó la publicación original de Ministerio de Defensa X, la pérdida de tantos oficiales de alto rango probablemente haya tenido el efecto de socavar el mando y control en partes de las Fuerzas Armadas rusas. Esto probablemente ha contribuido a las dificultades tácticas y operativas rusas durante el conflicto. En resumen, la muerte de generales suele causar mucho caos. Por eso son objetivos de alto valor y pasan gran parte de su tiempo
en posiciones relativamente seguras lejos de las líneas del frente. Pero como ha demostrado Ucrania, incluso cuando los generales de Rusia están deambulando por las calles de Moscú, nunca están completamente seguros. Los asesinos pueden atacar en cualquier momento, en cualquier lugar, y cuanto más generales elimine Ucrania, más miedo y duda comenzará a propagarse entre los que quedan vivos. Muchos ya estarán vigilando de cerca sobre su hombro, desconfiados cada vez que salgan a la calle o entren en un vehículo, siempre preguntándose si el próximo día será su último. Además, Rusia no tiene un suministro infinito de oficiales que realmente sean capaces de asumir y ascender a posiciones de general. Como se mencionó, este tipo de líderes son pocos y distantes entre sí y a menudo han demostrado su valía a lo largo de extensas carreras militares. Se necesita un tipo especial de persona para convertirse en general, una persona con una mezcla particular de características en liderazgo, autoridad y gravedad. Cuanto más de estas personas pierda Rusia, más difícil será reemplazarlas. Rusia ha tenido que apresurarse en numerosas ocasiones para promover a oficiales de menor rango para llenar los vacíos que los generales muertos han dejado atrás, socavando la solidez y estabilidad del ejército del país. Y eso también puede impactar en la moral y la creencia. Esto causa todo tipo de dificultades operativas para Rusia, especialmente cuando sus generales más importantes son asesinados. Esos generales podrían haber estado a mitad de camino, en importantes proyectos de reestructuración o reorganización, por ejemplo, o en el proceso de preparar planes de batalla para una ofensiva próxima. Cuando mueren y se tiene que promover a nuevas personas, todo se retrasa y se interrumpe. Toma tiempo para que los nuevos hombres se pongan al día y se adapten a sus posiciones, averigüen qué necesitan hacer y retomen donde los antiguos generales lo dejaron. Por otro lado, en el lado ucraniano, cada golpe exitoso a un general ruso representa una gran victoria, enviando una ola de inspiración y motivación a través del personal militar del país e incluso entre los civiles. Ellos saben y entienden cuán importantes son estas personas y cuán grande será el golpe de sus muertes para el Kremlin. Los exitosos ataques y asesinatos también sirven para demostrar el notable poder de los servicios militares y de inteligencia de Ucrania, ya que los generales son personas notoriamente difíciles de apuntar. A menudo, sus movimientos y horarios son top secretos, con muy pocos datos disponibles sobre dónde están o hacia dónde se dirigen a continuación. Ucrania seguramente tuvo que trabajar increíblemente duro para encontrar las ubicaciones y los tiempos correctos para llevar a cabo estos ataques, pero ha logrado realizar esta notable hazaña una y otra vez, desde los primeros días de la guerra hasta las semanas y meses más recientes. La guerra continúa. Mientras más se prolongue, más generales rusos serán señalados inevitablemente. Simplemente es un caso de dónde, cuándo y a quién decide atacar Ucrania a continuación. Ahora, aprende más sobre el reciente éxito de Ucrania en nuestro video sobre la reciente adquisición del país de una máquina asesina de drones de última generación. O descubre cómo Estonia está reforzando sus defensas fronterizas en preparación para una posible guerra a gran escala con Rusia. Finalmente, recuerda suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho, para obtener más actualizaciones informativas de la guerra en Ucrania y otros conflictos alrededor del mundo.